ahora sí. Bueno, entonces comentamos el 7. El 7 dice que el 2-bromo-1,3-dimetilbenceno es inerte a la SNA por tratamiento con anhiduro de sodio en amoníaco líquido. Se recoge inalterado luego de un contacto prolongado con el reactivo. ¿Cómo justificamos entonces esto? Bueno, fíjense que tenemos 2 bromos, 1,3-dimetilbenceno. Metilo, bromo, metilo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un buen saliente, pero los sustituyentes que tenemos en el anillo no son buenos atractores de electrones y no están en posición ortopara, entonces el único mecanismo posible cuando lo enfrentamos a un nucleófilo es el vía bencino. El vía bencino requiere una base tan fuerte como es el amiduro de sodio, que lo tenemos. Pero ¿cómo dijimos que es este mecanismo? Que el amiduro sustrae un hidrógeno del carbono adyacente a donde está el saliente. O sea que tendría que sacar un hidrógeno de acá o de acá. ¿Tengo hidrógenos ahí? No, porque lo único que tengo son metilos, ¿sí? Recuerden que estos carbonos son sp2, esto es un benceno, no es un ciclohexano, ¿sí? Entonces, este carbono que tiene hibridación sp2, lo único que tiene es este metilo, no hay hidrógenos acá. Entonces, no hay hidrógenos en carbonos adyacentes al que contiene el grupo saliente. Entonces no va a poder ocurrir ese primer paso donde esta base sustrae el hidrógeno. Y si no se da ese primer paso, no voy a poder formar el bencino. ¿Sí? Entonces, tan simple como eso. Si no tengo los hidrógenos para remover, no voy a poder formar el bencino. Bueno, y repito, el mecanismo anterior no ocurre porque estos grupos son donores de electrones. ¿Sí? Si estos fueran grupos nitro, entonces ahí ocurriría el mecanismo adición-eliminación. ¿Sí? Porque el anillo va a estar activado por la presencia de esos atractores de electrones. Recuerden que estabilizábamos el intermediario, ¿sí? Pero acá son donores. Entonces, el mecanismo adición-eliminación no lo tengo en cuenta. Únicamente se podía dar el vía bencino. Como tengo la base fuerte, se podría dar, pero no tengo los hidrógenos. ¿Sí? Entonces, al no tener hidrógeno, chao. Ninguno de los dos mecanismos es posible. Bueno, y ahora sí ya pasamos a sustitución electrofílica aromática, que es una reacción muy versátil en química orgánica, se usa muchísimo porque justamente permite obtener muchos derivados del benceno, ¿sí? Cuando hablamos de sustitución electrofílica aromática, lo llamamos SEA, ¿sí? Lo que estamos reemplazando en el anillo de benceno, ¿qué es? ¿Qué reemplazo acá? Hay un saliente. ¿Quién es el saliente? Si es una sustitución es porque alguien entra y alguien sale, ¿sí? ¿Quién sale? ¿El hidrógeno? Un hidrógeno, en forma de protón, justamente, ¿sí? Entonces, acá sí, el benceno peladito puede dar una reacción de sustitución electrofílica aromática. ¿Sí? Entonces, lo que estoy reemplazando es eso, es un protón. Gran diferencia con la SNA, donde necesitaba que ese anillo tenga un buen saliente, y cuando hablaba de saliente era un saliente con carga negativa, ¿no? Porque era una sustitución nucleofílica. Bueno, ahora es una sustitución electrofílica, lo que sale es algo con carga positiva, y un hidrógeno sale lo más bien con su carga positiva. Bien, analicemos un poquito cómo es el mecanismo de estas reacciones. En primer lugar, dado lo que hablamos recién, ¿les parece que va a ser una reacción fácil de realizar teniendo en cuenta lo que dijimos, que el anillo de benceno lo tenemos que pensar como algo plano, con esos electrones pi circulando por encima y por debajo del anillo? ¿Va a ser algo fácil de hacer la reacción entre esto y un electrófilo?
¿Sí? ¿No? ¿No se animan? Hola, ¿hay alguien? Si tengo electrones, electrones prácticamente sueltos ahí, van a tender a reaccionar con un electrófilo, ¿sí? Entonces, al anillo, si le tengo que dar características como nucleófilo, como electrófilo, es un nucleófilo, ¿sí? Por eso reacciona con electrófilo. Lo que va a pasar es que, a pesar de que esto es nucleofílico, voy a requerir igual de un buen electrófilo. Porque fíjense que cuando miramos el mecanismo de reacción, cuando esto reacciona con esto, se va a formar un intermediario, que ahora va a ser un carbocatión, que pierde la aromaticidad. ¿Sí? Entonces, más allá de que esto sea nucleofílico y lo enfrente con un electrófilo, no va a ser algo fácil que el anillo de benceno rompa su aromaticidad. ¿Sí? Por eso que todas las reacciones que vamos a ver necesitan o algún catalizador o se efectúan a altas temperaturas, ¿sí? No es algo que sea tan fácil de efectuar. Bien, entonces dijimos, el benceno como nucleófilo va a atacar al electrófilo. Se va a formar entonces el enlace entre este carbono y el electrófilo. Siempre nos gusta escribir, como para no perder de vista de que este carbono es sp3, el hidrógeno que acá estamos omitiendo. Todos estos hidrógenos que están acá nunca los dibujamos. Si quieren los dibujan, no es necesario. Pero bueno, nos gusta escribirlo así. ¿Qué me queda? Una carga positiva, ¿sí? Porque si estos electrones los uso para formar el enlace con el electrófilo, entonces este carbono queda con su carga positiva. Esta es la primera estructura que, por suerte, tiene resonancia y por ese motivo es que se pueden llegar a efectuar estas reacciones, porque si el intermediario, encima de que rompe aromaticidad, no tiene ningún efecto estabilizador, no ocurriría. ¿Sí? Pero por suerte se estabiliza esa carga, se deslocaliza. Recuerden que siempre una dispersión de carga en las moléculas es un efecto estabilizador. Entonces acá logramos estabilizar de cierta forma al intermediario. Yo estoy moviendo de ahí para allá, ahora acá. Ahí, ahí. Ahí está. Estas serían entonces las tres estructuras para ese carbocatión intermediario. ¿Sí? Este carbocatión intermediario se llama intermediario de Wheeland. Y bueno, como dije recién, si bien pierde aromaticidad, esta deslocalización de la carga hace que la reacción sea posible. ¿Sí? Y ahora, si pensamos en sustituyentes dentro de este anillo, ¿qué sustituyentes estabilizarían el intermediario y harían entonces que baje la energía de activación de ese primer paso que no les dije, pero bueno, es la etapa lenta de la reacción? ¿Qué tipo de sustituyentes? ¿Atractores o donores de electrones? Fíjense que tengo carga positiva. ¿Cómo la estabilizo? Con donores de electrones, efectivamente. Muy bien, chicas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo sustituyentes de donores de electrones en el anillo, la reacción va a ser más rápida, ¿sí? Porque estabilizo esto y bueno, el diagramita de esta reacción es igual en forma al que habíamos visto para la SNA, donde tengo mis reactivos, intermediarios, ¿sí? Y productos. Entonces, si yo bajo la energía de este intermediario, hago que la energía de activación de este primer paso baje. ¿Sí? La reacción va a ser más rápida. Bueno, me quedó tipo sulfonación esto, con las dos lomitas parecidas. Ahora vamos a ver el tema de sulfonación. Bien. Perdón, yo me voy. Este es el primer paso, pero la reacción no termina acá. Sí, fíjense que llegamos a esta especie sumamente reactiva y no queda eso ahí. ¿Qué le sigue a esto? Bueno, este electrófilo en general tiene algo unido, ¿sí? Que puede llegar a protonar.
¿sí? Entonces, cuando protone esto, se expulsa, acá vamos a hacerlo desde esta estructura, ¿sí? Si quieren, para que quede mejor dibujadito esto, vamos a dibujarlo así, como una especie que tiene esto, ¿sí? Donde tengo una densidad positiva acá, que por eso ataca a ese sector. ¿Por qué? Porque yo quiero tener acá esto, la base conjugada. Protona, no, dije cualquier cosa. ¿Cómo lo planteo esto acá? Vamos a dejarlo así, si no hago lío. Lo que va a ocurrir entonces es que teniendo esta especie de acá, luego volvemos a tener nuestro compuesto aromático, ¿sí? Se va a perder este protón. Lo que venga con esto, no sé si llamarlo base conjugada, contraión, bueno, algo, lo que venga con esto. Ahora vamos a ver para caso particular qué es eso otro, qué sé yo, en el caso de la sulfonación es el sulfato ácido. En el caso de las reacciones que están catalizadas con cloruro de aluminio será el tetracloroaluminato. En el caso de que estén catalizadas con bromuro férrico, en el caso de bromación, cloruro férrico, en caso de cloración serán esos tetracloroaluminato, tetrabromoaluminato. Ya veremos en cada caso quién es esa especie negativa, ¿sí? Que logra sustraer el protón para volver a tener nuestro compuesto aromático, ¿sí? Vamos a dibujarlo así. Pero bueno, eso dependerá con quién viene este, ¿sí? Para decir, bueno, entonces este protón se va, ¿sí? Bien, se restauró la aromaticidad, volvemos a una especie estable, ¿sí? Otra vez, tenemos algo aromático, obtenemos algo aromático por medio de un intermediario que no es aromático porque tenemos estos carbonos sp3, ¿sí? Bueno, este electrófilo, ¿quién puede ser? Bueno, podemos hacer reacciones de nitración, con lo cual mi producto va a ser nitrobenceno, ¿sí? Acá un grupo nitro. Podemos hacer una reacción de bromación para obtener bromobenceno. Podemos hacer cloración, llegar al clorobenceno. Podemos hacer sulfonación y acá llegar a un grupo sulfonio. Y podemos hacer reacciones, las que llamamos de Friedel-Crafts, que pueden ser alquilaciones, donde acá introducimos un grupo alquilo, que lo voy a llamar R, ¿sí? Este R es un alquilo, o una acilación, que nos permite obtener fenilcetonas, ¿sí? Fenilcetonas es así. ¿Sí? Esas son todas las reacciones, si no me olvidé alguna, creo que no. Todas las reacciones de sustitución electrofílica aromática que vamos a ver, ¿sí? Una vez que introducimos un cloro o un bromo, ya vimos que ese anillo, ese halobenceno, puede experimentar una sustitución nucleofílica aromática. Un grupo nitro, introducirlo en un anillo también es importante porque ya veremos en algún momento reacciones que pueden llegar a sufrir. Y sulfonación, bueno, la sulfonación en general por ahí es la menos práctica en cuanto a los derivados que se pueden llegar a obtener después, pero bueno, a veces es útil tener un grupo sulfonio y estas que son importantísimas, ¿sí? Introducir una cadena alquílica o introducir este grupo funcional en el anillo son importantísimas, ¿sí? Ya vamos a ver hacia el final de la materia las reacciones que se pueden dar en el carbonilo, y son muchas, ¿sí? Entonces abre las puertas de un benceno, introducirle esto abre las puertas a luego poder obtener una gran variedad de compuestos. Entonces son muy importantes estas reacciones, ¿sí?
Bien, veamos para cada caso ahora cuáles son los electrófilos, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, quiero hacer una nitración, ¿cómo le meto ese grupo nitro? ¿Qué reactivo uso para tener un electrófilo? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué reactivo se usa para hacer nitración? El ion nitronio. El ion nitronio. ¿Y cómo lo obtengo? Porque yo no puedo comprar un ion nitronio. Este es el electrófilo, efectivamente, ¿sí? El ion nitronio. Pero lo tengo que preparar. Por ahí alguien creo que dijo nitrógeno y un ácido mineral, ¿sí? Generalmente es ácido sulfúrico, tiene que ser alguien más fuerte que el nítrico. Para que lo protone y luego pierda agua, ¿sí? Yo tengo el nítrico. Uy, anda un mosquito ahí dando vuelta. Son terribles los mosquitos. Sí, están imposibles. Sí. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a protonar el ácido nítrico con un ácido más fuerte, que va a ser el sulfúrico. Entonces, cuando lo protone, borro acá para hacer más lugar, voy a lograr tener esto y luego, perdiendo agua, llego a la especie reactiva, a la especie electrofílica, donde veo que tengo esa carga positiva, y es el ion nitronio, ¿sí? Entonces, un benceno, aún sin tener ningún sustituyente, puede reaccionar con este ion nitronio para dar el nitrobenceno, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran, a partir de benceno, llegar a nitrobenceno, lo que van a tener que escribir es así. Tengo benceno y ponen nítrico y sulfúrico, ¿sí? A partir de esa mezcla se obtiene el ion nitronio. Si les pide el mecanismo, ahí sí hacen primero la formación del electrófilo entre nítrico y sulfúrico para que se forme el nitronio, y ese nitronio que ataque el anillo se forma el intermediario de Wheeland, escriben todas las estructuras de resonancia y llegan al nitrobenceno. Si no pide mecanismo, con poner esto más esto para dar esto, ya está. ¿Está bien? Entonces, siempre presten mucha atención a los enunciados, sobre todo al momento del examen, donde cuentan con un determinado tiempo. Si se ponen a hacer el mecanismo de todas las reacciones, no les va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Entonces, solamente limítense a escribir el mecanismo si se lo está pidiendo, si no, no lo escriban. Bueno, era escribir el mecanismo, dibujar el diagrama, y ahora viene reactividad. Bueno, no, me fui, volvemos a los distintos tipos de reacción. Entonces, esto es nitración. Vamos a bromación y cloración, que es prácticamente lo mismo, en el sentido de que el electrófilo lo vamos a generar con bromo o cloro, y necesitamos un catalizador que va a ser un ácido de Lewis, que normalmente es de hierro 3 y el haluro correspondiente, ¿sí? Entonces, en este caso, bromuro férrico y acá cloruro férrico, ¿sí? Entonces se va a formar, dado que esto es un ácido de Lewis, una especie, un complejo entre estos dos, y voy a tener entonces lo dibujo para el cloro, para el bromo va a ser lo mismo, ¿eh? Donde me queda el cloro, ¿qué hice? Cloro, cloro, estos tres son los de ahí, esto de acá. Sí, está bien. Me va a quedar entonces este con una densidad positiva, ¿sí? Y bueno, este va a ser mi electrófilo.
¿Qué les iba a decir de esto? Sí, algunas reacciones, sobre todo las bromaciones, pueden no necesitar el bromuro férrico. Y eso ocurre si el anillo de benceno está muy activado, y cuando hablamos de muy activado quiere decir que es un anillo muy reactivo hacia la sustitución electrofílica aromática, y eso se justifica por la estabilidad del intermediario que se forma, que habíamos deducido que tenía que ser un donor de electrones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo anilina, ¿sí? Es un anillo de benceno con el grupo amino, donde este grupo amino es donor por resonancia y es un efecto donor muy fuerte que hace que esto reaccione con bromo sin necesidad del catalizador, ¿sí? Simplemente esta molécula, normalmente se hace en solventes polares la reacción, esta molécula de bromo tiene la suficiente polarizabilidad como para que uno pueda pensar que en determinado momento hay un bromo con densidad negativa y el otro con densidad positiva. ¿Sí? Esto es inducido por el solvente. En estos casos es gracias al ácido de Lewis, pero si no está el ácido de Lewis, a veces el mismo catalizador logra el mismo solvente, perdón, logra esta polarización y con esto reacciona sin necesidad del catalizador. Y esto es más información adicional, pero bueno, es una reacción fácil de hacer, que si el anillo está muy activado puede no requerir el catalizador. Pero bueno, si ustedes le ponen anilina y quieren hacer la bromación, pónganle directamente con el catalizador, no hay problema. Pero ahora vamos a ver que el hecho de que esté tan activado hace que se pueda polibromar, ¿sí? Entonces, si bien esto, estoy metiendo capaz que mucha información de golpe, este anillo, como dije recién, como puede donar electrones, activa mucho el anillo, ¿sí? Lo hace muy reactivo frente a electrófilos. Entonces, si yo a esto le pongo bromo, lo más probable es que el bromo entre no solo en posiciones ortopara, que ahora tenemos que ver el efecto, sí, también. Sí, es mucha cosa lo que estoy queriendo decir. Bueno, se los tiro así de entrada, pero ahora vamos a verlo bien. Esta anilina tiene el grupo amino, muy donor de electrones y hace que estas posiciones sean sumamente reactivas y por eso se polibroma, ¿sí? Esto ocurre porque esto es demasiado activante. Solamente en grupos que sean muy donores de electrones ocurre esto de que el anillo queda tan activado que se polisustituye, ¿sí? Solamente en estos casos, no ocurre siempre, ¿está bien? Pero bueno, son particularidades dentro de lo que vamos viendo de las distintas reacciones, ¿sí? Puede no necesitar catalizador y puede a su vez polisustituirse, porque el anillo está demasiado activado. Bueno, entonces vimos nitración, cloración, bromación, lo que es en cuanto a la formación del electrófilo, ¿no? ¿Qué me falta? Sulfonación. La sulfonación se hace con ácido sulfúrico fumante o un ácido sulfúrico muy concentrado, ¿sí? Con cualquiera de las dos. El sulfúrico fumante lo que tiene es un alto contenido de trióxido de azufre que se supone que es el electrófilo de esta reacción, ¿sí? Si miran los mecanismos que aparecen en los libros, van a encontrarse dos opciones. Algunos donde plantean directamente al trióxido de azufre como el electrófilo y otros que lo plantean con este. Bueno, elijan la que quiera, cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Por ahí esta suena como que el azufre está más electrofílico, pero bueno, cualquiera de las dos formas está bien. Si están los libros, tenemos que aceptar las dos formas. Y particularidad de la sulfonación es que es una reacción reversible, ¿sí? Es la única de todas las sustituciones electrofílicas aromáticas que es reversible. Y eso significa que yo parto de reactivos, llego a mi intermediario y una vez que llego a ese carbocatión intermediario, a este carbocatión le da lo mismo revertir la reacción y volver a reactivos
o pasar a productos. ¿Sí? Entonces tiene la misma energía acá que acá. Por eso que una vez que se forma, se revierte la reacción o sigue el transcurso. ¿Sí? Esto es solamente para la sulfonación y por eso es reversible. Es característica de la sulfonación. Entonces, si nosotros tenemos benceno más ácido sulfúrico concentrado, vamos a llegar, vamos a hacer más fácil, al ácido sulfónico más agua. ¿Sí? Entonces, como dije recién, es una reacción reversible y si uno, cuando hace la reacción, no va eliminando el agua que se va formando y encima con prolongado calentamiento, esto vuelve para acá. ¿Sí? Entonces, la forma de que este equilibrio se desplace es ir eliminando el agua que se va formando. ¿Sí? Ya sea mediante una destilación, ya sea mediante agregado de sustancias que absorban el agua, ¿sí? De alguna forma ir sacando esto para que este equilibrio se desplace. Es la única que es reversible, el resto de las reacciones no. Bien, ¿cuál me falta? Alquilación. Solo las de Friedel y Crafts, creo. Sulfonación, nitración. Claro. Ahí te veo, estás con un delay. Las más interesantes. ¿Sí? Estás como que hablas y después Será aparece. el... ¿Cómo están de batería? Puede ser que sea eso. Serán los cositos estos. No, por ahí. No estaban llenitos. Cuando empecé estaba al 100%. Me llama la atención porque es como que movés la boca y después de mover la boca se escucha Alquilación. un segundo después. Claro, sí. Por eso es como decía ahí, la estoy interrumpiendo. Horrible. Bueno, si queremos hacer una alquilación, lo que se utiliza entonces es un halogenuro de alquilo, en presencia de este catalizador que es el cloruro de aluminio. Y de esa forma se obtiene el alquilbenceno. Esta reacción tiene bastantes inconvenientes. ¿Sí? Uno de los inconvenientes es que cuando se forma el electrófilo entre esto y esto, este X normalmente es cloro, vamos a ponerlo ya con cloro para poner el tetracloroaluminato. Esto con esto, lo que se va a formar es un carbocatión que este va a ser el electrófilo. Y esta es la otra especie que yo hoy les hablaba de que es la encargada de restaurar la aromaticidad del anillo al sustraer un protón, ¿sí? Cuando esto reaccione con ese anillo de benceno que todavía no era aromático, lo que va a ocurrir es que esto más esa especie da el compuesto aromático más cloruro de aluminio más ácido clorhídrico, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el problema de la alquilación? Que acá estoy obteniendo un carbocatión. ¿Y qué vimos nosotros? Que los carbocationes pueden transponerse. Entonces, si se forma un carbocatión secundario, por ejemplo, que pueda transponerse a terciario, el producto que voy a obtener no es quizás el que yo quería. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso al momento de hacer una alquilación. Si el carbocatión que se obtiene sería primario, se supone que en realidad no se obtiene el primario, sino que sigue formando un complejo entre esto que sería primario y esto. Pero bueno, no, es un detalle, no es necesario que lo recuerden. Y
¿Qué otro inconveniente tiene? Bueno, piensen en cuanto a reactividades. Yo tengo el benceno acá que no tiene nada. Y acá le logré introducir un grupo alquilo. Este grupo alquilo en el anillo, como el grupo alquilo es un donor de electrones, entonces este anillo resulta más reactivo hacia la CEA que el propio benceno. Entonces, una vez que se me formó una molécula del alquilbenceno, se puede llegar a seguir sustituyendo esa misma molécula antes de que la reacción siga ocurriendo sobre el benceno, que sería menos reactivo. ¿Me explico? Pensémoslo para el caso simple de que este R sea un metilo. ¿Sí? Vamos a pensar acá la reacción con cloruro de metilo. Entonces hago la reacción y llego a tolueno. ¿Sí? Pero una vez que esto reaccionó con esto y me dio tolueno, este tolueno es más reactivo que el benceno. Entonces lo que va a ocurrir es que va a reaccionar con otra molécula del cloruro de metilo para dar lugar a uno que tenga dos grupos metilos. ¿Sí? Nos falta ver el tema de la orientación, de por qué en esa posición, por qué lo estoy poniendo en para y por qué acá lo pongo en meta, pero bueno. Y una vez que llego a estas especies, al tener dos grupos alquilos, más reactivos van a ser aún hacia la sustitución electrofílica aromática, con lo cual puedo tener lo que llamamos compuestos polisustituidos, ¿sí? Ahí y así sigue hasta que se polisustituyó totalmente esto. Por eso, en estos casos, bueno, metilo. Se sustituyó todo. Entonces, tiene dos inconvenientes la alquilación. Por un lado esto, la polisustitución, que ese riesgo va a estar siempre, y por otro lado, en caso de que se forme un carbocatión que pueda transponerse, puede dar un producto no deseado. En este caso, obviamente acá no existe transposición. Para el caso del cloruro de metilo, el único problema es este, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar todo esto si quisiéramos obtener tolueno? ¿Qué es lo que podemos hacer? Poner muy en exceso esto, cosa de que una vez que se formó el intermediario y que da esto, la probabilidad de que otra vez el electrófilo se encuentre con un anillo de benceno sea más alta que se encuentre con un benceno a que se encuentre con las poquitas moléculas que se están formando de esto. ¿Sí? Entonces, poniendo muy en exceso el benceno, lograríamos obtener en una proporción mayoritaria el mono sustituido. ¿Está? Si llegáramos a poner una relación 1 a 1, ahí sí que lo más probable es que tengamos una mezcla de isómeros, una mezcla de alquilbencenos, ¿sí? Mono, di, tri o lo que sea, sustituidos. Bueno, entonces esos son los dos inconvenientes de la alquilación. Con lo cual, siempre que querramos obtener un alquilbenceno, la mejor forma es haciéndolo mediante acilación. Y para eso se utiliza un cloruro de ácido. Y otra vez el catalizador. ¿Sí? Siempre indispensable la presencia del catalizador. En este caso, entre esta especie y el cloruro de aluminio, se va a formar un electrófilo, que es este ion acilio, que está estabilizado por resonancia. ¿Sí? Con esto forma este ion más tetracloroaluminato.
¿Sí? Entonces acá tengo el electrófilo, que es el que va a reaccionar con el benceno. Y como dije antes, el producto es una fenilcetona. ¿Sí? ¿Por qué dije que si queríamos obtener un alquilbenceno, este era un excelente método? Bueno, porque ya vamos a ver que existe la posibilidad de a este carbonilo reducirlo, ¿sí? Eso es un tema que vamos a ver más adelante, reducirlo a CH2, ¿sí? La reacción de Clemensen o la de Wolff-Kirchner, bueno, ya la veremos en su momento, pero sepan que existe esa posibilidad. Yo hago una acilación y luego este carbonilo se puede reducir para obtener un alquilbenceno. Que esta reacción de acilación no tiene los inconvenientes de la alquilación. ¿Por qué? Porque una vez que introduzco el grupo acilo en el anillo, grupo acilo sería esto, ¿no? Una vez que lo introduzco en el anillo, ¿cómo es este grupo con respecto a su poder atractor o donor de electrones? ¿Cómo se comporta? ¿Dona o atrae electrones del anillo? Ahí están diciendo atrae. Atrae. Muy bien. Atrae electrones, ¿sí? Entonces, al anillo lo va a desactivar frente a la sustitución electrofílica aromática. Entonces, todas las reacciones van a ocurrir sobre el benceno, ¿sí? Entonces, si ocurren sobre el benceno, evito esa polisustitución que veía en el caso de la alquilación. Y en cuanto al tema de la transposición del carbocatión, acá como no tengo carbocatión, fíjense que el electrófilo tiene la carga en este oxígeno y en este carbono, pero este carbono no tiene posibilidad de transponerse, ¿sí? No es un carbocatión alquílico. Entonces, no existe el riesgo de transposición. Entonces, la acilación no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Salvo que necesita el catalizador, pero es una reacción que funciona muy bien y permite obtener entonces fenilcetonas, ¿sí? Con el R que querramos. El R lo proporciona el cloruro de ácido. Bien, esas serían entonces todas las reacciones. El mecanismo es igual para todos, lo que cambia es la formación del electrófilo. Después todas las reacciones siguen el mecanismo que habíamos hablado al principio. Bueno, nos queda ver el tema de la orientación y el tema de la reactividad. Vos, Mati, vas a arrancar el 10, ¿no? Sí. A ver, vamos a probar si me saco los auriculares. Se nos está apagando esto, ¿eh? Me quedan